Mi tema es guía del manejo de la artritis reumatoide. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica inflamatoria autoinmune y multisistémica, cuyo principal órgano blanco es la membrana sinovial. En su epidemiología tenemos que afecta a todas las razas en poblaciones de todo el mundo. Hay una existencia de una predisposición genética importante en el desarrollo de la artritis reumatoidea, aunque no constituye toda la explicación de la etiología de esta enfermedad. El pico de incidencia se presenta entre los 35 y 50 años de la vida, en un 80% de los casos. Las mujeres se ven afectadas 3 veces más que los hombres. La prevalencia de la artritis reumatoidea aumenta con la edad y se desarrolla con mayor frecuencia hacia la cuarta o quinta década de la vida. Los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea son criterios revisados por el Colegio Americano de Reumatología de 1987. Tenemos criterios: rigidez matinal, artritis de 3 o más articulaciones, artritis de las manos, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo y criterios radiológicos. Los 4 criterios iniciales deben tener una duración mínima de 6 semanas. Se deben reunir al menos 4 criterios para clasificar la enfermedad. No se excluyen aquellos pacientes que reúnen 2 criterios clínicos. Evaluación, severidad y factores de pronóstico de la artritis reumatoideo. Se ha puesto una clasificación epidemiológica en 3 grupos. Grupo 1. El factor reumatoideo es usualmente negativo, con frecuentes y prolongados periodos de remisión y que por lo tanto podrían no requerir tratamiento a largo plazo. Grupo 2. El factor reumatoideo positivo requieren de tratamiento prolongado. Y el grupo 3 corresponde a la enfermedad progresiva con factor reumatoideo positiva en 80% de los pacientes que presentan un deterioro progresivo con mala respuesta al tratamiento. Los siguientes parámetros han sido identificados como elementos de predicción de mal pronóstico en la artritis reumatoidea. Tiempo prolongado entre el inicio de los síntomas y el establecimiento del diagnóstico. Inicio tardío del tratamiento adecuado. No evaluación por el reumatólogo. Severidad de la enfermedad. Presentación a edades extremas. Comorbilidad asociada. Bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico. Estrategias actuales en el tratamiento de la artritis. De manera global, el tratamiento incluye aspectos farmacológicos y no farmacológicos, con la participación activa de un grupo multidisciplinario, liderado por el médico reumatólogo. En orden de prioridades, las metas terapéuticas en todos los pacientes con artritis son: inducir remisión completa de la artritis, aliviar el dolor, controlar la inflamación o la actividad de la enfermedad, preservar la función para las actividades de la vida diaria y laboral, mejorar al máximo la calidad de vida, intervención temprana que evite la progresión de la enfermedad. Tratamiento sintomático inicial. Los AINES constituyen el grupo de medicamentos de primera elección para el alivio sintomático del dolor y la inflamación, pero con frecuencia no eliminan por completo esta sintomatología. Tampoco alteran el curso de la enfermedad ni previenen la progresión del daño articular. Se recomiendan los glucocorticoides como tratamiento sintomático inicial en pacientes con actividad leve a moderada, después de una terapia adecuada con AINES. En caso de una enfermedad poliarticular severa, no se recomiendan los glucocorticoides como monoterapia o en combinación de manera indefinida, debido al potencial de toxicidad acumulativa a una dosis bajas y porque su capacidad de modificar el curso de la enfermedad es motivo de controversia. Terapia individual con drogas modificadoras de la artritis. Se recomienda su uso en el paciente con diagnóstico establecido lo más temprano posible antes de la aparición de los cambios erosivos. El efecto principal, que es la inmunomodulación de la enfermedad y la analgesia. Inicio de acción gradual entre 1 y 6 meses. Terapia combinada, escala descendente o cascada, en la cual se comienza con 2 o más medicamentos y a medida que se controla la actividad inflamatoria, estos pueden ser retirados gradualmente. Escala ascendente o escalera, consiste en adicionar gradualmente 1 o más medicamentos después de obtener pocos beneficios con el anterior y persistiendo un control inadecuado de la inflamación. La estrategia de la sierra consiste en iniciar tempranamente y a largo plazo diversas combinaciones de DMARD, las cuales se modifican cuando el efecto del anterior disminuye.
En la terapia paralela se administran varios medicamentos simultáneamente. Con este esquema se informó mayor actividad la combinación de metotrexate, sulfasalazina e hidroxicloroquina. Mostró mayor eficacia que la utilización del metotrexate de manera individual o que la combinación de hidroxicloroquina más sulfasalazina. Pacientes de alto riesgo, discapacidad disfuncional, pacientes de alto riesgo, discapacidad funcional y pérdida de la calidad de vida. Erosiones óseas. La BCG y la PCR están relacionadas con las manifestaciones clínicas. Estas características permiten una terapia agresiva de manera temprana. Criterios de referencia temprana al especialista. Factor reumatoideo positivo, elevación de los reactantes de fase aguda, BCG-PCR, alteraciones radiológicas, poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones, síntomas constitucionales que incluyan febrícula, fatiga, astenia, anorexia, rigidez matutina mayor de 1 hora, monoartritis u oligoartritis seronegativa. Otros criterios de referencia. Necesidad de iniciar un tratamiento con DMARD solo o combinado. Mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. Artritis refractaria persistente independiente del tratamiento. Enfermedad avanzada o terminal. Alteraciones en los resultados del laboratorio que incluyan factor reumatoideo y reactantes de fase aguda persistentemente elevados. Presencia de alteraciones radiológicas. Fármacos para el tratamiento de la artritis. DMARD y los AINES. DMARD, fármacos que disminuyen la inflamación, retardan la aparición del daño radiológico y reducen la progresión del deterioro articular. AINES, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a través del bloqueo de la enzima ciclooxigenasa. AINES convencionales, AINES selectivos COX-2, AINES específicos COX-2. AINES convencionales, selectivos y específicos. AINES convencionales derivados del ácido salicílico y el ácido salicílico en dosis de 2 a 3 gramos. Diclofenac 150 miligramos, indometacina 150 miligramos, naproxeno 1 gramo, ibuprofeno 2,4 gramos, ketoprofeno 225 miligramos, los cuales son derivados del ácido propiónico. Derivados del oxicam. Piroxicam 40 miligramos, tenoxicam 20 miligramos. Inhibidores selectivos y específicos de la COX-2. Meloxicam 15 miligramos, nimesulide 200 miligramos, nabumetona 1 a 2 gramos. Los inhibidores específicos de la COX-2, celecoxib 400 miligramos, rofecoxib 25 miligramos. Efectos adversos. Estos efectos pueden ser clasificados en 3 grandes grupos: dispepsia, lesiones de la mucosa y complicaciones gastrointestinales severas. Factores de riesgo para desarrollar hemorragia gastrointestinal en pacientes que consumen AINES. Edad mayor de 65 años. Problemas médicos coexistentes, uso de glucocorticoides orales, historial de úlcera péptica, presencia de Helicobacter pylori, uso combinado de AINES, uso de anticoagulantes, historia de hemorragia gastrointestinal. AINES selectivos COX-2. Meloxicam. Tras de ingerir el meloxicam se absorbe completamente, alcanzando una concentración de 2 a 4 horas. Los antiácidos y alimentos no modifican la rapidez ni la magnitud de su absorción. Sufre una importante recirculación enterohepática. Su semivida se prolonga en 50 horas aproximadamente, aunque varía mucho en una persona u otra. Se une de manera extensa a proteínas plasmáticas en un 99% y se distribuye al líquido sinovial donde alcanza el 50% de la concentración plasmática, aproximadamente. Aunque después de 7 a 12 días las concentraciones son aproximadamente iguales que en plasma y líquido sinovial. La principal transformación metabólica es la hidroxilación.
mediada por el citocromo P450 y la glucuronidación. Presenta efectos adversos como diarrea, estreñimiento, gases, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, ampollas, sarpullido, urticaria, comezón, inflamación de los ojos, dificultad para respirar y tragar, ronquera, latidos, náuseas, cansancio, falta de energía, coloración amarilla de la piel o los ojos, dolor en la parte superior derecha del abdomen, síntomas parecidos a los de gripe y dificultad o dolor al orinar. AINES selectivos COX-2, el nimesulide. La nimesulida es un antiinflamatorio no esteroideo con propiedades analgésicas y antipiréticas. Se absorben bien por vía oral, sin que afecte la presencia de alimentos. Se une a proteínas plasmáticas en 99%, siendo metabolizada en el hígado. Los niveles plasmáticos se aprecian a partir de 1.27 minutos después de su administración. La vida media es de aproximadamente 107.26 minutos. El efecto terapéutico de nimesulida es el resultado de su habilidad para inhibir la síntesis de prostaglandinas, que es la vía de inhibición de la ciclooxigenasa. Eventos adversos. La incidencia de efectos adversos gastrointestinales reportados fue de 10,4%. La mitad de los que se presentan con otros antiinflamatorios no esteroideos, sugiriendo que la tolerabilidad gastrointestinal puede ser superior a otros antiinflamatorios no esteroideos. AINES específicos COX-2. Celecoxib. Es un fármaco de administración oral. Es bien absorbido alcanzándose los máximos niveles plasmáticos en unas 3 horas. Los alimentos con alto contenido de grasa retrasan la absorción en 1 o 2 horas y aumentan la cantidad de fármacos que se absorben un 10 a 20%. Este fármaco se puede administrar por tanto con las comidas. El celecoxib se une extensamente a proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, y se distribuye ampliamente, siendo el volumen de distribución aproximadamente de 400 litros. El celecoxib se metaboliza a través del sistema enzimático CYP12-9 del citocromo P450, habiéndose identificado 3 metabolitos inactivos en el plasma humano. Efectos adversos: diarrea, gases, distensión abdominal, dolor de garganta, síntomas de resfrío, aumento de peso, náuseas, cansancio, sangrado, comezón, falta de energía, pérdida de apetito, dolor en la parte superior derecha del abdomen, coloración amarillenta, síntomas parecidos a los de gripe, ampollas, fiebre, sarpullido, urticaria, inflamación de la cara, ronquera, dolor al tragar, palidez, latidos cardíacos rápidos, orina turbia, dolor de espalda, dificultad para orinar y ganas frecuentes de orinar. AINES específicos COX-2, rofecoxib. Las dosis terapéuticas recomendadas serán de 12.5, 25 y 50 miligramos con una biodisponibilidad aproximada del 93%. Cruza la placenta y la barrera hematoencefálica. Tarda entre 1 y 3 horas en hacer máximo efecto y su vida media es de aproximadamente 17 horas. Es metabolizado en el hígado mediante la vía metabólica y la reducción hepática y se producen los productos metabólicos cis y trans dihidrorofecoxib. Estos se eliminan primariamente por orina. Efectos adversos: anemia, anorexia, astenia, fatiga, aumento de peso, depresión, disminución de la agudeza mental, distensión abdominal, dolor de cabeza, dolor torácico, calambres, colecistitis, constipación, hepatotoxicidad, hipertensión, ictericia, insomnio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, mareo, melena, náuseas, nefrotoxicidad, obstrucción gastrointestinal y pancreatitis. Glucocorticoides. Tradicionalmente los glucocorticoides han sido considerados como medicamentos eficientes y de rápida acción en el control de los signos y síntomas. A grandes dosis han demostrado ser eficaces en el control de complicaciones severas de esta enfermedad, como las vasculitis y el compromiso renal o pulmonar agudos. Existe alguna evidencia de que los glucocorticoides a bajas dosis pueden disminuir la aparición de erosiones. Existen indicaciones claras para la administración de glucocorticoides en los pacientes con artritis, complicaciones extraarticulares, tratamiento de las vasculitis, mononeuritis múltiple, la fibrosis intersticial pulmonar, compromiso sistémico grave dado por fiebre y dolor articular intenso. Terapia puente. El establecimiento de una llamada terapia puente es útil para el control de los síntomas.
exacerbaciones de la enfermedad. La administración de 1 miligramo kilogramo día está justificada durante las exacerbaciones graves de la enfermedad en las cuales pueda existir un compromiso sistémico. Terapia intraarticular. El uso de inyecciones intraarticulares con componente de liberación lenta es particularmente útil en pacientes que presentan una actividad inflamatoria restringida a unas pocas articulaciones. La toxicidad de los glucocorticoides es ampliamente conocida. Efectos gastrointestinales, osteopenia y aparición de fracturas secundarias, efectos secundarios oculares con la formación de cataratas y glaucoma, el sistema nervioso central, trastornos psiquiátricos y pseudotumor cerebral. El compromiso musculoesquelético, miopatía, necrosis aséptica de los huesos. A nivel endocrinológico, alteración del crecimiento con cierre temprano de las epífisis. En los sistemas cardiovascular y renal, hipertensión arterial y retención de agua y sodio con producción de edemas. Una vez se decide utilizar glucocorticoides en el tratamiento de la artritis, concomitantemente se debe adelantar esfuerzos para prevenir la aparición de osteoporosis. La pérdida ósea asociada a este tratamiento es mayor durante los primeros meses. Serie de recomendaciones para la prevención de la osteoporosis inducida por estos medicamentos. En general, la pérdida ósea producida por los esteroides puede ser detenida y es reversible si se suspenden antes de la semana 20 de tratamiento. Las mujeres menopáusicas o perimenopáusicas deben recibir tratamiento de reemplazo hormonal si esta no está contraindicada. Todos los pacientes deben recibir suplencia de calcio y vitamina D. Una terapia antirresortiva, terapia de reemplazo hormonal, calcitonina de salmón o bifosfonatos, glucocorticoides. Tenemos los de acción corta como la hidrocortisona 20 miligramos, de acción intermedia como la prednisolona de 5 miligramos, prednisolona de 5 miligramos, metilprednisolona de 4 miligramos y de 16 miligramos, triamcinolona de 4 miligramos, de acción larga betametasona 0.60 miligramos, de dexametasona de 0.75 miligramos. Medicamentos modificadores del curso de la artritis. Todos los pacientes con artritis son candidatos para el uso de DMARD. Aunque no presenten actividad inflamatoria, el comienzo de su acción se prolongue durante semanas o meses. Estos agentes han demostrado moderar el progreso de la enfermedad, afectando los niveles séricos de los marcadores de inflamación BCG y PCR, disminuyendo la progresión radiológica y preservando la función. Debe considerarse la introducción temprana de estos medicamentos en el tratamiento, especialmente si se está ante pacientes con una de las siguientes características: que tengan factores de mal pronóstico, que no respondan a un periodo de tratamiento con AINES de 2 a 4 semanas, que tengan un diagnóstico de certeza de artritis según los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Los DMARD son medicamentos que tienen varias características como grupo. No se conoce bien o al menos con certeza el mecanismo de acción. Tardan en realizar su efecto entre 4 y 6 meses. Son inmunomoduladores de la enfermedad de base. Se denominan modificadores porque algunos, como el metotrexate, las sales de oro, han demostrado que pueden disminuir la actividad de la enfermedad y mejorar la funcionalidad del paciente con artritis. Como tienen efectos diferentes a nivel del sistema inmune, pueden utilizarse en combinación. No tienen efecto analgésico. Pueden tener una toxicidad elevada si no se utilizan apropiadamente y requieren monitorización periódica. Metotrexate. El uso de metotrexate por vía oral a bajas dosis cada semana ha permanecido como el esquema fundamental en el tratamiento de la artritis activa, existiendo un número importante de razones de peso que así lo sustentan. Los pacientes lo continúan tomando más que cualquier otro medicamento antirreumático después de 2 a 5 años de su inicio por su toxicidad baja. El inicio de acción es generalmente evidente después de las primeras semanas. La posología es cómoda y es un medicamento bien tolerado. La facilidad de consecución en el medio garantiza la continuidad del tratamiento por la mayoría de los pacientes. El bajo costo frente a otros medicamentos antirreumáticos es fundamental en los países. En general, el metotrexate ha demostrado producir mejoría al reducir el 25%
las articulaciones inflamadas o dolorosas en un corto periodo de tiempo, de 12 a 24 semanas, al disminuir en 46% la duración de la rigidez matutina y en un 15% el promedio de la BCG de todos los pacientes tratados. Algunas de las desventajas del metotrexate incluyen la necesidad de efectuar controles de laboratorio frecuentes, la aparición de efectos gastrointestinales como estomatitis, náusea, vómito, diarrea y algunos pacientes caída del cabello, algunas reacciones adversas severas a nivel hepático, pulmonar, renal y hematológico. La posibilidad de la toxicidad de este medicamento exige su seguimiento. Sales de oro parenterales. Se acepta que aproximadamente 60% de los pacientes presentan una mejoría después de un periodo relativamente largo de administración parenteral, entre 2 y 6 meses. Los compuestos más comúnmente utilizados son el aurotimalato y la aurothioglucosa. En la actualidad ha caído en desuso por su poca eficacia con respecto al metotrexate y a otros de MAR. La toxicidad de las sales de oro es frecuente y seria. Las reacciones hematológicas incluyen leucopenia, trombocitopenia y en casos raros anemia aplásica. La terapia con sales de oro sigue siendo una alternativa de tratamiento, aunque se ponen en desventaja frente al metotrexate por su incomodidad de su administración y necesidad de monitoreo estricto. Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones y observaciones. Están indicadas en pacientes con sinovitis activa que no toleran metotrexate. Pueden ser usadas en el síndrome de Felty o en los casos de eosinofilia asociada a la actividad de la enfermedad, en antecedentes de dermatitis o proteinuria. Una reacción nitritoide puede observarse con el uso de los compuestos parenterales. La aparición del síndrome nefrótico obliga a suspender el medicamento. La administración obliga al monitoreo continuo con biometría hemática, uroanálisis, pruebas de función hepática y de función renal. Antimaláricos. Han sido drogas utilizadas durante décadas en el tratamiento de la artritis. Los dos compuestos más comúnmente utilizados son la cloroquina y la hidroxicloroquina, cuyo uso reciente a dosis que no sobrepasan 200 o 400 miligramos respectivamente. Los antimaláricos se ven limitados en el uso por las reacciones adversas que suelen ser frecuentes a nivel dermatológico, gastrointestinal y del sistema nervioso central. En Colombia, los antimaláricos permanecen como un recurso terapéutico valioso, generalmente usado en combinación con otros de MAR. Su acción antirreumática, aunque leve, parece potenciar la del metotrexate y disminuir su toxicidad a nivel hepático. Sulfasalaxina. La sulfasalaxina parece ejercer un efecto benéfico en el tratamiento de la artritis, con un comienzo de acción más rápido que los antimaláricos. Las sales de oro y la de penicilamina, pero no que el metotrexate. Su eficacia ha llegado a ser comparada con las sales de oro y el metotrexate, produciendo una mejoría significativa. Las reacciones adversas más frecuentemente responsables del abandono del tratamiento fueron las gastrointestinales en un 10%, de las mucocutáneas en un 7%. 2% de los pacientes tuvieron anormalidades hematológicas que requirieron la descontinuación del tratamiento. La combinación con otros de MAR como el metotrexate y los antimaláricos ha mostrado un beneficio significativo, ya que el control de la enfermedad durante el primer año de seguimiento se obtuvo en aproximadamente 60% de los pacientes. En Colombia, la sulfasalaxina está disponible en la lista de medicamentos del POS. Sin embargo, su tolerabilidad gastrointestinal y su forma de administración de mínimo 3 veces al día limita de manera importante su uso. Ciclosporina. Se estableció que debe iniciarse a dosis baja, empezando con 2.5 miligramos kilogramo día y realizando incrementos progresivos hasta obtener la respuesta terapéutica deseada o hasta que aparezcan los efectos adversos. Los efectos adversos informados más frecuentemente fueron dolor de cabeza, temblor distal, dispepsia, náuseas y parestesias. Recomendaciones para el uso de la ciclosporina en los pacientes con artritis. En pacientes con enfermedad activa y refractaria. En pacientes con enfermedad activa a pesar de la dosis. Su uso obliga a control estricto de su toxicidad.
en pacientes con factores de riesgo que condicionan un mal pronóstico en la evolución de la enfermedad. Son contraindicaciones para su uso. Antecedente de malignidad, situaciones clínicas identificadas como premalignas, hipertensión no controlada, disfunción orgánica severa, insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción renal y hepática, anormalidades en cuadro hemático, inmunodeficiencia. La penicilamina se popularizó en Reino Unido al comienzo de la década de los 70. Actualmente se considera que está limitado a los pacientes en los cuales han fallado los otros de mar, como la hidroxicloroquina, el metrotexate o las sales de oro, o que no los han tolerado. Farmacocinética: se absorbe rápido, pero incompletamente por el tracto digestivo, de 40 al 70%. Los alimentos, los antiácidos y el hierro reducen su absorción. Después de una dosis oral de 250 miligramos, las concentraciones plasmáticas máximas de 1 a 2 miligramos mililitro tienen lugar de 1 a 3 horas. El fármaco aparece en plasma como penicilamina libre, penicilamina disulfuro y cisteína penicilamina disulfuro. Una pequeña porción del fármaco es metabolizada en el hígado. La excreción de este fármaco es renal en forma de disulfuro. Su mecanismo de acción es muy diferente, ya que sirve como quelante de metales pesados como plomo, mercurio, cobre y hierro, los que hacen la formación de un complejo polar, con lo cual se hace más soluble en agua y se excreta fácilmente. Como antirreumático no se conoce su mecanismo de acción, pero se relaciona con la respuesta de la función linfocítica, reduciendo el factor reumatoide IgM y los inmunocomplejos en sangre y en el líquido sinovial. Como antiurolítico actúa combinándose químicamente con la cisteína, formando un complejo denominado penicilamina-cisteína disulfuro, en el cual es más soluble que la cisteína sola, lo cual previene la formación de cálculos. En Colombia, la penicilamina es un medicamento que está en el POS. Medicamentos citotóxicos e inmunosupresores: azathioprina y ciclofosfamida. Estos fármacos han sido utilizados para el tratamiento de artritis, pero entraron en desuso tras la aplicación de metrotexate en la década de los 80. Leflunomida. La leflunomida es el más reciente de mar, introducido para el tratamiento de la artritis y actúa como un agente inmunomodulador. El mecanismo de acción está basado en la inhibición de la dihidroorotato deshidrogenasa, una enzima fundamental para la síntesis de las pirimidinas, y inhibe el factor de necrosis tumoral alfa. Terapia biológica: como resultado de la mejor comprensión de la patogenia de la artritis y del papel preponderante que en ella desempeña el factor de necrosis tumoral alfa, se ha desarrollado agentes que bloquean los efectos de esta citoquina. Actualmente se encuentran disponibles en nuestro medio el etanercept y el infliximab. DEMAR: mecanismo de acción, indicaciones y nivel de evidencia. Metrotexate: antagonista del ácido fólico por inhibición de la hidrofolato reductasa. Indicaciones: artritis, miopatías inflamatorias, LES, artritis juvenil, vasculitis, psoriasis. Nivel de evidencia 1A. Sales de oro: no se conoce completamente. Se observa alteración en la actividad de los macrófagos e inhibición de la actividad enzimática de los lisosomas. Sus indicaciones: la artritis, y su nivel de evidencia es 2B. Sulfasalaxina: disminución de los linfocitos CD3, IgG, IgA, interleuquina 6, inhibición de la hiperreactividad de los linfocitos B. Sus indicaciones son artritis, espondilitis anquilosante, y nivel de evidencia 1A. Cloroquina, hidroxicloroquina: no es claro, parece que actúa en las vacuolas intracelulares del macrófago. Sus indicaciones son artritis, LES, su nivel de evidencia es 1A. Leflunomida: inhibe la síntesis de pirimidinas. Sus indicaciones: artritis, su nivel de evidencia 1A. Azathioprina: inhibe la proliferación de los linfocitos por mitógenos. Sus indicaciones: previene rechazos a trasplantes, artritis y LES, nivel de evidencia 2B. Ciclosporina: suprime la síntesis y secreción de interleuquina 2. Indicaciones: inhibe los rechazos a trasplantes, artritis y psoriasis, nivel de evidencia 2B. Ciclofosfamida: deprime la inmunidad humoral, interleuquina 2 y linfocitos TCD4. Sus indicaciones: LES, vasculitis, artritis y esclerosis múltiple. Su nivel de evidencia es no determinado.
La penicilamina bloquea la síntesis de colágeno. Sus indicaciones es escleroderma, artritis, nivel de evidencia 2B. DEMAR, dosis y tiempo aproximado para obtener el beneficio con el uso de drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad. Cloroquina de 2 a 4 meses, 150 miligramos día. Hidroxicloroquina de 2 a 6 meses, 200 miligramos. Sulfasalaxina, 1 a 3 meses, 100 miligramos. Metotrexate, 1 a 2 meses. Oral de 7.5 a 20 miligramos semana. Inyectable de 7.5 a 20 miligramos semana. Leflunomida de 4 a 12 semanas, 20 miligramos día, una sola dosis. Etanercept, unos pocos días a 12 semanas, 25 miligramos subcutáneo. Infliximab y metotrexate, unos pocos días a 4 meses, 3 miligramos kilogramo intravenoso cada 8 semanas. Penicilamina de 3 a 6 meses de 250 a 750 miligramos día. Sales de oro de 3 a 6 meses, 25 a 50 miligramos intramuscular. Ciclosporina de 2 a 4 meses, 25 a 4 miligramos kilogramo día. Monitoreo de la toxicidad de las drogas usadas en artritis. Salicilato ciaines, principal toxicidad de ulceración y hemorragia a nivel gastrointestinal. Se requiere un hemograma completo, creatinina y pruebas de función hepática. Cloroquina, hidroxicloroquina, daño macular. Ninguna evaluación a menos que el paciente sea mayor a 40 años. Metotrexate, hepatotoxicidad y mielosupresión. Se debe hacer pruebas de función hepática y hemograma. Sulfasalaxina produce mielosupresión y se hace un hemograma completo. Leflunomida, diarrea, alopecia, erupción cutánea, cefalea, riesgo teórico de infección. Serología de hepatitis B y C en pacientes de alto riesgo. Etanercept, infliximab, ninguna reconocida. Evaluar infecciones o factores de riesgo para infección. Penicilamina, mielosupresión y proteinuria. Se debe realizar un hemograma completo, creatinina y proteína urinaria. Sales de oro produce mielosupresión y proteinuria. Se va a hacer un hemograma en una proteinuria urinaria. Ciclosporina, insuficiencia renal, anemia, hipertensión. Hemograma completo, creatinina, pruebas de función hepática, uricemia y presión arterial. Evaluación basal de la actividad y daño de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoidea. Subjetivo: grado de dolor articular, duración de la rigidez matutina, duración de la fatiga, limitación de la función. Examen físico: articulaciones activamente inflamadas, problemas articulares mecánicos, manifestaciones extraarticulares. Laboratorio: niveles de BSG y PCR, factor reumatoideo, hemograma completo, niveles de electrolitos, niveles de creatinina, niveles de enzimas hepáticas, uroanálisis, análisis de líquido sinovial y guayaco. Otros: estado funcional y valoración de la calidad de vida, evaluación global de la actividad de la enfermedad, evaluación global de la actividad de la enfermedad por parte del paciente. Radiografía de las articulaciones involucradas seleccionadas. Realizar solo como evaluación basal para establecer el diagnóstico. Aspectos nutricionales. Los pacientes deben recibir un aporte de nutrientes que garantice un óptimo estado nutricional. La artritis incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se deben aconsejar dietas bajas de colesterol. Relación entre dieta y la artritis. Las vitaminas, los minerales y los suplementos nutricionales no han demostrado efectos antirreumáticos de una manera consistente. El ayuno produce efectos antirreumáticos por corto tiempo. Ninguna dieta específica ha demostrado consistentemente efectos benéficos para el paciente con enfermedad reumática. Los suplementos nutricionales hasta ahora muestran resultados inconsistentes. Aspectos psicológicos y educación del paciente. Un impacto psicológico: depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, alteraciones cognitivas y déficit en la motivación. Es importante brindar consejerías permanentes desde el inicio del tratamiento para un control adecuado de los síntomas. La artritis también está relacionada con la actividad sexual, la cual se ve comprometida en una serie de dificultades como incapacidad física, dolor, pérdida de arcos de movimiento articular y la depresión. Participación de la rehabilitación y la terapia física en el tratamiento de la artritis. Inicialmente la rehabilitación será preventiva, estimulando al paciente a una independencia en el aspecto personal, laboral y social. Aspectos fundamentales en la rehabilitación. La primera consideración debe ser el control del dolor. Los programas de tratamiento deben ser lo más cortos y sencillos posibles. No deben ser continuos, sino en forma cíclica. La fisioterapia en pacientes con una enfermedad muy activa puede ser contraproducente.
La enfermedad dependerá de la motivación. El reposo puede aliviar el dolor y la inflamación, pero puede producir debilidad y contracturas. Las férulas pueden disminuir el dolor y mejorar la función, pero su uso prolongado puede estimular las contracturas. Aspectos quirúrgicos en el tratamiento de la artritis. El tratamiento quirúrgico generalmente es electivo, producto de un periodo de observación prolongado. Las opciones quirúrgicas deben ser consideradas en forma profiláctica y terapéutica. Las decisiones quirúrgicas sobre una articulación deben tomarse teniendo en cuenta el contexto de las otras articulaciones comprometidas y el nivel de actividad física del paciente. La efectividad de los procedimientos quirúrgicos, sobre todo en el concerniente a los reemplazos articulares, debe evaluarse con base en la experiencia y evidencia acumuladas. Terapias futuras. Inhibición de la interleuquina 1 o antagonista del receptor de interleuquina 1, antagonista del receptor de la interleuquina 6, trasplante de médula ósea y terapia genética. Muchas gracias.